Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha estado dando vueltas por internet y que seguro les va a dejar pensando, y quizás un poquito decepcionados. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y aclamadas, una que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y su carisma, Demet Özdemir. Pero no solo eso, sino que vamos a responder a una pregunta que muchos se hacen: ¿por qué Demet Özdemir no estará en la nueva serie de Sandokan? Sí, la verdad detrás de este bombazo. Como saben, y si no lo saben ya se enteran, Demet es una actriz que ha protagonizado éxitos como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir y recientemente Anfara. Con cada papel ha demostrado su versatilidad, su capacidad para emocionar y su don para la comedia. Es una actriz que tiene esa magia especial que la hace conectar con el público de una manera increíble. Por eso, cuando se anunció el remake de la icónica serie de Sandokan, muchos de nosotros soñamos con verla en el elenco. Imaginen a Demet en ese mundo de piratas, aventura y romance. Pero, oh sorpresa, los rumores se confirmaron: Demet Özdemir no será parte de esta nueva producción. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Hubo un conflicto? ¿No la eligieron? Tranquilos, que aquí les cuento todo. Primero vamos a contextualizar para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia. Sandokan es una serie de aventuras épicas, basada en las novelas del escritor italiano Emilio Salgari. La historia sigue las andanzas de Sandokan, un valiente pirata malayo que lucha contra la opresión y busca venganza. La serie original, que data de los años 70, fue un éxito rotundo y marcó a toda una generación. Imaginen el impacto que tuvo en su momento y la expectativa que genera su regreso. El nuevo proyecto es una ambiciosa producción internacional que promete modernizar la historia, manteniendo la esencia de la aventura y el romance que la caracterizan. Las expectativas son altísimas y la elección del elenco es fundamental para el éxito de la serie. Y precisamente esa elección es la que nos lleva a la gran pregunta: ¿por qué no Demet? La razón principal, aunque parezca sencilla, es una combinación de factores. En primer lugar, y aunque duelan, no fue seleccionada para el papel. El equipo de casting buscaba un tipo de actriz diferente con otras características físicas y una imagen más acorde a los requerimientos del personaje. Ya saben, en este tipo de producciones se busca una imagen, un arquetipo específico y lamentablemente Demet no encajaba en esa descripción. Segundo factor importante y que probablemente muchos no han considerado: la agenda de Demet. La agenda de una estrella como ella está siempre llena, y participar en una producción de este calibre implica un compromiso a largo plazo, con meses de rodaje en locaciones internacionales, y que se requiere para que todo tenga la mayor calidad posible. Demet, en este momento, tiene proyectos en curso y otros que están por venir, lo que hace prácticamente imposible compatibilizar su agenda con la de Sandokan. Y ojo, no es que Demet no quisiera participar, seguramente le habría encantado. Pero las circunstancias no se dieron, y hay que respetar las decisiones de los involucrados. Recordemos que la vida de un actor es así, llena de oportunidades, pero también de rechazos y de incompatibilidades. Ahora bien, hablemos un poco de los rumores. Internet, como saben, es un hervidero de especulaciones. Se dijo que hubo conflictos con la producción, que Demet exigió ciertas condiciones que no fueron aceptadas, que no se llevaba bien con el protagonista, todo mentira. Es importante recordar que en estos casos, la prensa sensacionalista a veces tiende a exagerar y a crear historias que no son ciertas. La realidad es mucho más sencilla y menos dramática. Lo cierto es que Demet es una profesional como la copa de un pino, que siempre ha demostrado respeto por sus colegas y por el trabajo en equipo. Es una actriz que valora la calidad y que siempre busca dar lo mejor de sí misma en cada proyecto. Así que descartemos cualquier rumor sobre supuestos conflictos o desacuerdos. Pero no todo es tristeza, tenemos que ver el lado positivo. Y el lado positivo es que Demet, con o sin Sandokan, sigue imparable. Y es que a pesar de no estar en esta serie, su carrera sigue en ascenso. Tiene proyectos muy interesantes en camino, y estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con su talento. Recuerden, siempre hay más puertas que se abren cuando una se cierra. Además, el hecho de que no esté en Sandokan no significa que no podamos soñar con verla en otros proyectos épicos o de aventura. Quién sabe, quizás en el futuro la veamos protagonizando una película histórica, o una serie de fantasía.
Los fans de Demet siempre estaremos listos para apoyarla en cada paso que dé. Y hablando de apoyo, Arla, no podemos olvidar lo importante que es el cariño y el respaldo de sus seguidores. Demet tiene una base de fans enorme y fiel, que la sigue y la apoya en cada proyecto. Su interacción con sus fans en redes sociales es constante y siempre agradece el cariño que recibe. Así que a seguir apoyándola, a seguir disfrutando de su trabajo y a seguir creyendo en su talento. Ahora, volviendo a Sandokan, es importante destacar que la serie promete ser espectacular. El elenco que se ha confirmado es impresionante, con actores de renombre y una producción que promete calidad. Aunque no tengamos a Demet en el reparto, estoy segura de que la serie nos ofrecerá momentos emocionantes y nos transportará a ese mundo de aventura y romance que tanto nos gusta. Así que a darle una oportunidad a Sandokan, y a disfrutar de esta nueva versión de la historia. En resumen, la ausencia de Demet Özdemir en Sandokan se debe a una combinación de factores: la búsqueda de un perfil específico para el personaje, la incompatibilidad de agendas y sobre todo, a una decisión profesional que, aunque triste para algunos, es totalmente entendible. Pero no se preocupen, que Demet sigue brillando con luz propia, y estamos seguros de que nos seguirá regalando grandes interpretaciones en el futuro. Y bueno, ¿qué les pareció toda esta información? ¿Estaban sorprendidos? ¿Tristes? ¿Esperaban algo diferente? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios aquí abajo. ¿Les gustaría ver a Demet en algún proyecto similar en el futuro? ¿A quién les gustaría ver como protagonista en la serie de Sandokan? Cuéntenme todo. Y antes de irme, no olviden darle un gran like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo. Chao. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy, como ya saben por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha conversación en el mundo de las series turcas: la ausencia de Demet Özdemir en la nueva adaptación de Sandokan. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, estaban emocionados con la posibilidad de ver a Demet en este proyecto épico. Su nombre, de hecho, circuló con fuerza en las redes sociales, y la idea de verla en un rol de aventura y romance, como el que ofrece la historia de Sandokan, era algo que realmente nos entusiasmaba. Pero lamentablemente los rumores se confirmaron: Demet no formará parte del elenco. En este vídeo vamos a analizar en detalle las razones detrás de esta decisión, desmitificar algunos rumores y especulaciones que han surgido, y por supuesto, a celebrar la carrera de Demet y todo lo que ha logrado hasta ahora. Asterisco asterisco un poco de contexto: ¿qué es Sandokan y por qué es tan importante? Asterisco asterisco. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia, Sandokan es mucho más que una simple serie de aventuras. Se trata de una saga legendaria, creada por el escritor italiano Emilio Salgari. Las novelas de Sandokan, ambientadas en el sudeste asiático, nos presentan a un pirata malayo, valiente y carismático, que lucha contra la opresión colonial y busca venganza. Sandokan, apodado el Tigre de Malasia, es un personaje icónico, conocido por su coraje, su lealtad y su sed de justicia. La historia, llena de acción, romance y exotismo, ha cautivado a generaciones de lectores y espectadores en todo el mundo. La serie original de televisión, estrenada en la década de 1970, fue un éxito rotundo. Su impacto fue tal que convirtió a Sandokan en un símbolo de la aventura y el romance. La serie, protagonizada por Kabir Bedi, se convirtió en un fenómeno cultural, y el personaje de Sandokan se arraigó en el imaginario colectivo. El anuncio de una nueva adaptación, por lo tanto, generó una gran expectativa. Los fanáticos de la historia esperaban con ansias una versión modernizada, con una producción de alta calidad y un elenco de primera. La elección de los actores era crucial, ya que debían encarnar la esencia de los personajes y transmitir la magia de la historia. Asterisco asterisco las razones detrás de la ausencia de Demet Özdemir asterisco asterisco. Como ya mencioné, la noticia de que Demet Özdemir no formaría parte del elenco de Sandokan generó cierta decepción entre sus seguidores. Sin embargo, es importante entender las razones detrás de esta decisión, que, como veremos, son más complejas de lo que parecen. Asterisco 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 el perfil del personaje asterisco asterisco la primera y más importante razón es la búsqueda de un perfil específico para el personaje.
En las producciones cinematográficas y televisivas, los equipos de casting y dirección suelen tener una visión muy clara de cómo quieren que sean los personajes. Buscan una imagen, un arquetipo, que se ajuste a las necesidades de la historia y a la estética general de la producción. En el caso de Sandokan, es probable que los responsables de la serie buscaran una actriz que encajara en un perfil particular, con ciertas características físicas y una imagen acorde a la ambientación y a la época en la que se desarrolla la historia. Esto no significa que Demet no tenga talento o que no sea una gran actriz, sino simplemente que su imagen no se ajustaba a la visión que tenían los creadores para el personaje. Es importante entender que el casting es un proceso complejo, en el que intervienen muchos factores. No solo se tiene en cuenta el talento del actor, sino también su imagen, su experiencia, su capacidad para interpretar el papel y su capacidad para encajar en el conjunto del elenco. ***** La agenda de Demet Özdemir ****. La segunda razón, y no menos importante, es la agenda de Demet. Como una de las actrices más solicitadas en Turquía y en el mundo, Demet tiene una agenda muy apretada. Participar en una producción de la magnitud de Sandokan implica un compromiso a largo plazo, con meses de rodaje en locaciones internacionales, y que requiere una gran dedicación. Las producciones de este tipo suelen requerir un calendario muy exigente, con largas jornadas de trabajo y rodajes en diferentes países. Esto, sumado a otros proyectos en curso y a compromisos profesionales, hace que sea muy difícil para Demet compatibilizar su agenda con la de Sandokan. Es importante recordar que los actores, por muy talentosos que sean, tienen una vida profesional que debe ser gestionada con cuidado. Deben evaluar las ofertas que reciben, considerar sus compromisos actuales y futuros, y tomar decisiones que sean beneficiosas para su carrera y para su bienestar personal. ****, rumores y especulaciones, desmintiendo la desinformación ****. Como suele ocurrir en estos casos, la noticia de la ausencia de Demet en Sandokan generó un torrente de rumores y especulaciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se habló de conflictos con la producción, de exigencias de la actriz que no fueron aceptadas, de supuestas malas relaciones con el protagonista. Es importante recordar que la prensa sensacionalista a menudo tiende a exagerar y a crear historias que no se ajustan a la realidad. En este caso, es fundamental ser cautos y no dejarse llevar por rumores infundados. La realidad, como suele suceder, es mucho más sencilla y menos dramática. Demet es una profesional como la copa de un pino, que siempre ha demostrado respeto por sus colegas y por el trabajo en equipo. Es una actriz que valora la calidad y que siempre busca dar lo mejor de sí misma en cada proyecto. Por lo tanto, es muy probable que la decisión de no participar en Sandokan haya sido tomada de mutuo acuerdo, y que las razones sean las que hemos mencionado anteriormente. ***El futuro de Demet Özdemir, nuevos proyectos y grandes oportunidades ****. A pesar de no estar en Sandokan, la carrera de Demet Özdemir sigue en ascenso. Es una actriz talentosa, carismática y muy querida por el público, y estamos seguros de que le esperan muchos éxitos en el futuro. Demet tiene proyectos muy interesantes en camino, y estamos seguros de que nos seguirá sorprendiendo con su talento. Es una actriz versátil, capaz de interpretar roles de diferentes géneros y de emocionar al público con su actuación. El hecho de que no esté en Sandokan no significa que no pueda participar en otros proyectos de aventura, romance o acción. Al contrario, su popularidad y su talento la convierten en una candidata ideal para este tipo de roles. Además, el hecho de que Demet no esté en Sandokan no significa que no podamos soñar con verla en otros proyectos épicos o de aventura. Quién sabe, quizás en el futuro la veamos protagonizando una película histórica, o una serie de fantasía. Los fans de Demet siempre estaremos listos para apoyarla en cada paso que dé. ***El apoyo de los fans, un factor clave en la carrera de Demet ***. No podemos hablar de Demet Özdemir sin mencionar el cariño y el apoyo incondicional de sus seguidores. Demet tiene una base de fans enorme y fiel, que la sigue y la apoya en cada proyecto. Su interacción con sus fans en redes sociales es constante, y siempre agradece el cariño que recibe. Los fans de Demet son una comunidad activa y apasionada, que siempre está dispuesta a defenderla y a celebrar sus éxitos. El apoyo de los fans es un factor clave en la carrera de cualquier artista. En el caso de Demet, el cariño y la lealtad de sus seguidores son un gran impulso, y le dan la fuerza y la motivación para seguir adelante en su carrera. ***Sandokan, una nueva aventura que promete ***.
Aunque no tengamos a Demet en el reparto, es importante destacar que la nueva serie de Sandokan promete ser espectacular. La producción es ambiciosa, y el elenco que se ha confirmado es impresionante, con actores de renombre y una producción que promete calidad. La historia de Sandokan es una historia fascinante, llena de aventura, romance y exotismo. La nueva serie tiene el potencial de ser un gran éxito, y de cautivar a nuevas generaciones de espectadores. Es importante darle una oportunidad a esta nueva versión de la historia, y de disfrutar de la magia de Sandokan. *** En resumen, la ausencia de Demet y el futuro prometedor ***. En resumen, la ausencia de Demet Özdemir en Sandokan se debe a una combinación de factores: la búsqueda de un perfil específico para el personaje, la incompatibilidad de agendas y, sobre todo, a una decisión profesional que, aunque triste para algunos, es totalmente entendible. Pero no se preocupen, que Demet sigue brillando con luz propia, y estamos seguros de que nos seguirá regalando grandes interpretaciones en el futuro. Conclusión y preguntas para la reflexión ***. Espero que este vídeo les haya sido útil para entender mejor las razones detrás de la ausencia de Demet Özdemir en Sandokan. Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios aquí abajo. ¿Estaban sorprendidos por la noticia? ¿Qué expectativas tienen sobre la nueva serie de Sandokan? ¿Les gustaría ver a Demet en algún proyecto similar en el futuro? ¿A quién les gustaría ver como protagonista en la serie de Sandokan? No olviden darle un gran like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y conocidos, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo. Chao. Análisis profundo, más allá de la decisión, explorando el universo de Demet Özdemir y Sandokan ***. Hola a todos amantes de las series turcas y seguidores de mi canal. Hoy, como prometí, profundizamos aún más en el tema que nos ocupa, la ausencia de la talentosa Demet Özdemir en la nueva versión de Sandokan. Hemos revisado los hechos, desmitificado los rumores, y ahora es el momento de analizar en detalle las implicaciones de esta situación, tanto para Demet como para el proyecto en sí. Demet Özdemir, un ascenso meteórico y una carrera bien definida ***. Para comprender completamente el impacto de esta decisión, debemos echar un vistazo a la trayectoria de Demet Özdemir. Su ascenso en la industria del entretenimiento turca ha sido meteórico, un testimonio de su talento, dedicación y carisma. De bailarina a actriz Demet comenzó su carrera como bailarina, un trasfondo que sin duda le ha proporcionado una gran disciplina y una presencia escénica innegable. Su capacidad para moverse con gracia y expresividad se puede apreciar en sus actuaciones, añadiendo una capa adicional de encanto a sus personajes. Roles que la consagraron El gran salto a la fama llegó con Erken Cikus, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. Su interpretación de Sanem, una joven soñadora y llena de energía, la catapultó al estrellato. La química con su coprotagonista Can Yaman fue electrizante y la serie se convirtió en un fenómeno cultural. Diversificación y desafíos Demet ha demostrado su versatilidad al interpretar papeles más complejos y dramáticos. En Dodunep Kaderindir, abordó temas más profundos y emocionales, mostrando su capacidad para transmitir vulnerabilidad y fuerza. Su reciente trabajo en Adnfara consolida su estatus como una actriz de primer nivel, con una interpretación convincente y llena de matices. Un estilo propio Demet no solo es una actriz talentosa, sino que también ha sabido construir una imagen personal que la diferencia de otras actrices. Su estilo es elegante y moderno, y su presencia en las redes sociales es auténtica y cercana a sus fans. El impacto de No Sandokan, una oportunidad perdida, o una oportunidad diferente, La decisión de no participar en Sandokan, aunque decepcionante para muchos, no necesariamente es un revés en la carrera de Demet. Como mencionamos, la incompatibilidad de agendas y la búsqueda de un perfil específico son factores importantes a considerar. Sin embargo, es válido preguntarnos, ¿qué implicaciones tiene esta decisión para ambas partes? Para Demet
Asterisco 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 menos riesgos, más libertad asterisco asterisco al no comprometerse con Sandokan, Demet se libera para explorar otros proyectos que se ajusten mejor a sus intereses y a su agenda. Puede elegir roles que le permitan seguir demostrando su versatilidad y desafiarse a sí misma. Asterisco 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 enfoque en lo actual asterisco asterisco su energía y atención se centran en sus proyectos actuales y futuros, maximizando su impacto y presencia en el mercado. Asterisco 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 imagen cuidadosa asterisco asterisco evita posibles comparaciones con otras actrices que sí participen en Sandokan. Asterisco 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 para Sandokan asterisco asterisco. Asterisco 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 desafío en el casting asterisco asterisco la elección de una actriz para un papel tan importante como el que se especulaba para Demet es un desafío. La actriz elegida debe ser capaz de llenar ese vacío y de conectar con el público. Asterisco 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 expectativas altas asterisco asterisco la ausencia de una actriz tan querida como Demet puede generar cierta incertidumbre en el público. La serie deberá ser excepcional para superar estas expectativas. Asterisco asterisco análisis de los rumores, verdad o mito, asterisco asterisco. Los rumores que han circulado en torno a la ausencia de Demet son variados y a menudo contradictorios. Es importante analizarlos con escepticismo y basarnos en información confiable. Asterisco 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 rumor, Demet exigió condiciones inaceptables. Asterisco asterisco. Asterisco 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 análisis asterisco asterisco es poco probable. Demet es una profesional con experiencia y hasta ahora, nunca ha dado muestras de comportamiento problemático en los sets de grabación. Asterisco 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 rumor, Demet no se llevaba bien con el protagonista. Asterisco asterisco. Asterisco 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 análisis asterisco asterisco totalmente infundado. No existen pruebas que respalden esta afirmación. Asterisco 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 rumor, la producción no la consideró adecuada para el papel. Asterisco asterisco. Asterisco 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 análisis asterisco asterisco es la explicación más plausible. La imagen de Demet podría no encajar con la visión de los creadores para el personaje. Asterisco asterisco el futuro de Sandokan, ¿qué esperar? Asterisco asterisco. A pesar de la ausencia de Demet, la nueva versión de Sandokan tiene el potencial de ser un éxito. Asterisco 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 el guión asterisco asterisco la serie necesita un guión sólido que respete la esencia de la historia original, pero que también la adapte a las sensibilidades modernas. Asterisco 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 el elenco asterisco asterisco la elección del elenco es crucial. Los actores deben ser capaces de encarnar la esencia de los personajes y de transmitir la magia de la historia. Asterisco 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 la producción asterisco asterisco una producción de alta calidad, con una buena dirección de arte, vestuario y fotografía, es fundamental para crear una experiencia visualmente atractiva. Asterisco asterisco Demet Özdemir, el futuro brilla con luz propia asterisco asterisco. La ausencia en Sandokan no disminuye el brillo de Demet Özdemir. Su talento, carisma y dedicación la convierten en una de las actrices más prometedoras de Turquía. Asterisco 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 proyectos futuros asterisco asterisco estaremos atentos a sus próximos proyectos, que sin duda serán interesantes. Asterisco 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 apoyo de los fans asterisco asterisco el apoyo incondicional de sus fans es un tesoro invaluable. Asterisco 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 el legado asterisco asterisco Demet ya ha dejado su huella en la industria, y su legado seguirá creciendo. Asterisco asterisco preguntas para la reflexión y participación de la comunidad asterisco asterisco. 1. ¿Creen que la ausencia de Demet afectará el éxito de Sandokan? 2. ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver a Demet en el futuro? 3. ¿Qué otros actores turcos creen que encajarían en el universo de Sandokan? 4. ¿Cómo creen que la industria del entretenimiento turca está evolucionando? Espero que este análisis detallado les haya brindado una mejor comprensión de la situación. Gracias por acompañarme en este viaje. No olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo. Adiós.